Hoy en este video resumo la guerra rusa-ucraniana, basada en los hechos clave que yo considero importantes en los últimos 4 años de conflicto por ahora. Sin más preámbulo, damas y caballeros, este es el comunicador de guerra y comencemos con el video de hoy. Todo empieza con los obvios antecedentes de la guerra de Rusia y Ucrania. Y es que, el acercamiento de Ucrania a Europa que amenazó a Rusia a aumentar sus fronteras con la OTAN, el cual fue provocado por el Euromaidán, que consiste en una gran cantidad de protestas masivas entre 2013 y 2014 contra el gobierno prorruso que gobernaba en Ucrania, lo que desencadenó su inevitable caída. Esto también llevó a las futuras revueltas en Donetsk y Lugansk, regiones con fuerte influencia y financiamiento de grupos prorrusos. Además, otros hechos históricos y antecedentes históricos es la pérdida ucraniana de su armamento nuclear en los 90, firmando un pacto con Rusia para protección, cosa que nunca debieron hacer de haber visto lo que les venía en el futuro. Cuando Rusia rompe el pacto en 2014 con la anexión de Crimea, además de los conflictos pasados entre ambos países, como la revuelta que Rusia le dio a Ucrania de pasar de ser un país independiente por el momento a ser parte de la Unión Soviética por aquellos años de 1920, y la hambruna masiva que Ucrania tuvo entre 1931 y 1933 con el Holodomor. Ahora, antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, se vio por parte de los servicios de inteligencia gringos que Rusia estaba haciendo maniobras militares en la frontera entre Rusia y Bielorrusia, y obviamente cerca de la frontera con Ucrania, cosa que alertó a media Europa, pero que no alertó a Ucrania. Además que Putin en el 24 de febrero de 2022 anunció la operación militar especial que dio como inicio al ataque de Rusia a las ciudades de Kiev, Sumy y Chernígov, y terminó en la toma de Mariupol y Gerson. Además que Ucrania logró resistir y contraatacar en Kiev, Sumy y Chernígov. Además que se dan a luz las masacres contra civiles en las ciudades de Bucha e Irpin, catalogadas como crímenes de guerra. Ahora, a finales del año de 2022, Ucrania lanzó una gran contraofensiva en Kharkov, recuperando mucho terreno, y a esto Rusia responde con la anexión ilegal de Gerson, Donetsk, Lugansk y Zaporilla. Después del memorándum, Ucrania libera Gerson en noviembre de ese mismo año, y Rusia empieza a atacar masivamente la red eléctrica ucraniana, provocando cortes de luz masivos pero momentáneos, y también inicia la guerra de desgaste como tal. Al final del año, Rusia toma cerca del 20% de territorio en Ucrania. Las victorias rusas en 2023 pueden ser varias, y es que Rusia toma la ciudad de Bakhmut tras meses de combate con pérdidas altísimas, lideradas por el grupo Wagner, que lideraba en ese entonces los asaltos de carne de cañón, que eran ataques humanos masivos con brutales pérdidas. Por ejemplo, 100 muertos por tomar un pueblo, una vara así. También tenemos la destrucción de la presa de la ciudad de Nova Kakhovka en junio de 2023, causando inundaciones masivas y preparando la toma de la ciudad por el ejército ruso. También Ucrania lanza una contraofensiva a mediados del mismo año, pero que no logró mayores avances,
ya que se esperaron demasiado para que recibiesen las armas que venían de Occidente, y como resultado los servicios de inteligencia rusos detectaron la posibilidad de una invasión, ya que capturaron muchos mensajes que los ucranianos están mandando entre ellos, y terminaron creando una red de fortificaciones y de líneas defensivas para evitar el ataque ucraniano. Y tenemos para el fin de este periodo la rebelión fallida del grupo Wagner contra el alto mando ruso y la muerte de su líder Prigozhin. Ahora tenemos aquí las aberturas principales de todos frentes, con el ataque ruso en el norte de Kharkov, que dio lugar a un estancamiento brutal que sigue hasta el día de hoy, y el estancamiento en el Oblast de Donetsk, que fue momentáneo porque aún siguen avanzando los rusos, pero por poco terreno y bajas altísimas. Y también tenemos la incursión ucraniana en el Oblast de Kursk, siendo esta la primera vez en 80 años casi en el que Ucrania o cualquier otro país invadía Rusia. Y tenemos la escalada en la guerra de drones, ya que empiezan a atacar refinerías rusas, y con estos también empiezan a atacar posiciones defensivas y ciudades en Ucrania y en Rusia. Ahora, aquí tenemos la guerra bajo la administración Trump. Y es que aquí sale Donald Trump con su plan de la paz para detener la guerra en Ucrania y Rusia, que fue más a castigar a Ucrania por defender su territorio y premiar a Rusia por agresión, dándole todos los territorios en Ucrania y haciendo que Ucrania tuviese que pagar con tierras raras toda la plata que Estados Unidos le ha dado, que comparando con otras guerras como la guerra de Vietnam, la guerra de Corea o la Segunda Guerra Mundial es poco. También tenemos el inicio de los aranceles de Donald Trump, que también afectaron la economía rusa, que ya venía en crisis. Y tenemos la toma de Rusia de las ciudades de Pokrovsk y Juliapoli. Y obviamente tenemos la expulsión ucraniana de Kursk, y es que los rusos lograron expulsar a los ucranianos del oblast de Kursk y empezar a entrar en el oblast de Sumy. Ahora, hasta el momento tenemos 4 años del conflicto, y en los últimos 2 meses Ucrania empieza a recuperar territorios en los oblasts de Zaporilla y obviamente cerca del oblast de Donetsk, y no me acuerdo cuáles otros. Además que hasta el 26 de febrero se tiene un aproximado de 22 millones de muertos en total, contando militares y civiles. Y se estabiliza el frente de Kharkov pese a los intentos rusos de invertir la situación de estancamiento. Y también que se viene la intensidad en las negociaciones de paz entre Rusia y Estados Unidos, tomando en cuenta que Donald Trump está castigando más a sus aliados y premiando a Rusia, cosa que no tiene sentido. Pero es Estados Unidos y Donald Trump está medio jumas. Ahora, en resumen, de los 4 años de guerra, tenemos una acción importante que yo considero importante por año. Para 2022, Rusia invade Ucrania y toma el control del 18% de Ucrania. Para 2023 tenemos un intento fallido de contraofensiva ucraniana que tenía como objetivo llegar hasta la ciudad de Mariupol. En 2024 tenemos las incursiones de Kursk y Kharkov. Para 2025 se intensifican los ataques a infraestructura como red eléctrica y refinerías de petróleo. Y para 2026 el inicio de la recuperación de territorios por parte de Ucrania.
Hasta el 2026 se puede decir que el control ucraniano sobre su territorio es del 81% y por parte de Rusia del 19%. Ahora, como frase del video, voy a dar la frase del pintor austriaco, me perdonan, pero a ver, me pueden decir todo lo que quieran de este mae, tienen la razón, pero no me pueden decir nada de la siguiente frase. No te compares con los demás, ya que si lo haces, te estás insultando a ti mismo. A ver, me pueden salir diciendo que el pintor austriaco estaba como estaba, ¿verdad? Pero aquí la frase que este mae tiró tiene toda la razón del mundo. Si uno la analiza bien, ya que puede llegar a alguien y analizarla y dar un resultado completamente distinto al que este mae está tratando de decir. Me explico. Bueno, no sé si me entendieron, pero ya va. Ahora, si te gustó el resumen del conflicto entre Rusia y Ucrania, dale like al video y suscríbete para ayudarme a crecer. Este fue el comunicador de guerra y sin más preámbulo me despido del video de hoy.